Mateo capítulo 2. Antes de comenzar con Mateo, quiero que veamos este mapita que tenemos aquí, ¿sí? Que se puede ver en la pantalla. Bueno, esto es Israel, ¿sí? Esto es Israel. Y lo que quería mostrarte, para que tengas en cuenta, es esta parte de Israel, donde queda Jerusalén, como está apuntando el cursor, Jerusalén, y aquí abajo queda Belén. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, Jerusalén es muy importante porque más adelante vamos a ver varios capítulos bíblicos que hablan y nombran y hacen mención a Jerusalén. Y el día de hoy, en el capítulo 2, vamos a ver a Belén. Vamos a ver a Belén de Judea, ¿sí? Acá está Judá, toda esta sección es Judea, y aquí está Belén, ¿sí? Y acá también está Jerusalén. Muy bien, así que bueno, ¿por qué vamos a ver a Belén de Judea? Bien, porque es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque aquí nace el Mesías. Acá tenemos algo de información. Belén es Bet-Lehem, ¿sí? Que significa casa de pan, ciudad donde nació el Mesías, o sea Jesús, como había profetizado Miqueas 5:2. ¿Sí? En Miqueas 5:2 está profetizado que el Mesías había de nacer en Belén de Judea. Así que bueno, muy importante esto. Vamos a ver en hebreo, en el Mateo hebreo en Shem Tov. Dice aquí: sucedió que cuando nació Yehoshua o Yeshua en Bet-Lehem, Belén de Judea, ¿sí? Acá tenemos la información. Bien, y vamos a comenzar con el capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y acá tenemos mucha información muy valiosa. Recordemos que Belén significa casa de pan, y aquí mismo en Belén Dios hizo nacer el pan de vida. Así que es Yeshua, que es Jesucristo, nuestro pan de vida. Es aquel que nos puede alimentar para que nosotros podamos vivir eternamente, ¿sí? Así que bueno, es un simbolismo muy bonito en el lugar donde Dios coloca al pan de vida, en un lugar llamado casa de pan, Belén, Bet-Lehem. Así que muy hermoso. Después dice Belén de Judea en días del rey Herodes. ¿Sí? Aquí vamos a hablar un poquito del rey Herodes. Este rey Herodes era Herodes el Grande, era descendiente de Esaú. O sea que Herodes no era judío, por lo tanto estaba reinando sobre Judea un no judío, descendiente de Esaú, un idumeo, un edomita, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para la Biblia, Edom, Esaú, es el usurpador, ¿sí? Es el que siempre ha querido ocupar el trono. En ese sector, en esa tierra, siempre ha querido ocupar el trono. Como ya sabemos todos, o si no lo conoces, en algún momento Esaú vendió la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Por lo tanto, perdió el derecho a esa bendición, a la bendición de estar en una posición agradable ante los ojos de Dios y agradable, sí, ante el pueblo, ¿sí? Entonces pierde Esaú esa posición, y después de alguna manera él se arrepiente y quiere tomar de nuevo lo que él vendió o despreció, por así decirlo, por un plato de lentejas. Bueno, de ahí descienden los Herodes. Este es Herodes el Grande, de este que vamos a hablar aquí a continuación. Y este Herodes el Grande estaba reinando en ese momento. Ellos tenían trato con Roma, ellos servían a Roma, este usurpador servía a Roma. Y bueno, y se encuentra en peligro Herodes, porque está naciendo en Belén de Judea, o nació en Belén de Judea, Yeshua, Jesús. Y eso lo pone muy incómodo, porque él sabe que el trono le pertenecería al niño que ha nacido en Belén de Judea. Vamos a ver a continuación toda esta historia. Y también dice aquí en el mismo versículo 1 del capítulo 2, dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bien, ¿qué tendrá que ver los magos con la Biblia? ¿Qué tendrá que ver la magia? Bueno, para sacarte la duda,
en este caso ha sido la traducción, sí, que le han puesto magos. Vamos a comparar aquí y vamos a ver que en realidad ellos eran unos sabios. Dice: después de que nació Yeshua en Betlehem, ciudad de Yehudá, en los días del rey Herodes, sucedió que unos sabios vinieron del oriente, ¿sí? Unos sabios vinieron del oriente, ¿sí? Aparecieron unos sabios. Estos sabios eran astrónomos encargados de estudiar los astros, las estrellas, ¿sí? Entonces ellos, estos sabios, eran personas encargadas de esta ciencia, por eso se les colocaba magos, o les pusieron magos en esta sección, ¿sí? No tenía nada que ver con magia, lo que tenía que ver con ciencia, ¿sí? Por eso eran sabios estos hombres. También tienen que ver con, esta palabra tiene que ver con magistrados, como gente que representaba a aquel lugar del oriente. Seguramente eran de Babilonia. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento Judá, los judíos fueron llevados presos a Babilonia, al oriente, y ahí estuvieron un tiempo largo, y es probable que estos sabios hayan conocido en cierta forma las profecías bíblicas, las profecías que hablan del nacimiento en algún momento de Jesús, de Yeshua. Así que bueno, ellos han estado estudiando estas cosas y se dio que ellos pudieron dar con el tiempo, no con la fecha exacta, porque vamos a ver que ellos no lograron llegar justo en el momento del nacimiento. Vamos a ver que ellos después llegan a la casa cuando Mesías y su mamá y estaban ya dentro de la casa, ¿sí? No estaban en el pesebre. Pero bueno, sigamos viendo este capítulo bíblico. Mateo 2.2, vamos a pasar a Mateo 2.2. Y dice así: cuando vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sí? Aquí vemos porque Herodes se puede sentir desafiado. Para que gobernara sobre los judíos había nacido el rey de los judíos. Imagínense para Herodes, que estaba siendo el rey de los judíos, pero no era descendiente de los judíos. Imagínense la amenaza que él sentía. ¿Sí? Dice entonces: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esto, que el Mesías, Yeshua, ya había nacido para cuando llegaron estos sabios del oriente, estos magos que dice acá del oriente. Bien, dice: porque su estrella hemos visto en el oriente, de ahí venían ellos, y venimos a adorarle. Ellos venían a adorarle. ¿Y qué tiene de grandioso esto? Bueno, que estos hombres que vinieron a adorar a Yeshua, al Mesías, conocían la profecía bíblica y por eso mismo llegaron hasta ese lugar. Bien, en Mateo 2.3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, ¿sí? Acá como podemos ver, y toda Jerusalén con él. En el 2.4 dice: y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas al pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el ungido. Cristo viene de la palabra ungido. ¿Y quién es el ungido? Bueno, Yeshua es el ungido, Jesús es el ungido, porque en los tiempos antiguos, antes de seleccionar un rey, se le ungía con aceite. Esto es echar aceite, ¿sí? Aceite de oliva, el aceite de la unción, ¿sí? Sobre la cabeza de los reyes, ¿sí? Casi como que les bañaban en aceite, ¿sí? Y esto representaba que la presencia de Dios, el Ruaj de Dios, estaba sobre el rey y tenía el respaldo divino en el caso de los reyes de Israel. Acá pregunta: ¿quién es el ungido? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es aquel que viene a reinar? Está preguntando Herodes. ¿Y a quién se lo pregunta? Bueno, se lo pregunta a los principales sacerdotes, como vemos aquí, y a los escribas, quienes eran los encargados de guiar al pueblo, pero como habían hecho tratos con el rey Herodes y Roma, habían abandonado lo que el Señor les había encargado, ¿sí? Tanto los principales sacerdotes, los escribas, también estaban otros que vamos a ver más adelante, que son los saduceos,
sí, que eran un grupo muy poderoso dentro del pueblo de Israel, y los fariseos también, que eran otro grupo que se encargaba de compartir la escritura. Pero bueno, en el caso de los saduceos, de estos principales sacerdotes y de estos escribas que nombra acá la Biblia, habían hecho trato con el gobierno de turno, que justamente no era un gobierno puesto por Dios, ni era descendiente, ¿sí?, de Judá, sino que era Roma, ¿sí? Habían hecho trato con Roma porque Herodes le servía a Roma. Este usurpador, Herodes el Grande, era un sirviente, ¿sí?, del César, de los Césares, eran sirvientes de Roma. A esto les pregunta, a estos que conocían la profecía, y en Mateo 2.5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, ¿sí? En Belén de Judea, así como está resaltado aquí. Dice, porque así está escrito. Y todo lo que está escrito se cumple, porque es la palabra de Dios. Muchos dicen que este libro es solo un escrito de hombres. Bueno, déjame decirte que no es así. No solo lo escribieron los hombres, sino que Dios se lo dictó. Entonces la profecía se cumple porque es la voluntad de Dios. Entonces dice, porque así está escrito por el profeta. Y dice en Mateo 2.6, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará lo que no estaban haciendo ellos, era apacentar. Bueno, en el caso de Mesías, apacentará el Mesías a mi pueblo Israel. Y aquí vemos remarcado mi pueblo Israel. Bien, ¿dónde sale esto? Bueno, para que veamos que se cumplió esto, sale en Miqueas 5.2. Una vez más, vamos a trasladarnos a Miqueas 5.2. ¿Por qué es importante esto? Para que veamos la veracidad de la Biblia, cuán grande es Dios, que ha dado las cosas a entender desde un principio, desde el principio. Y dice así, en Miqueas 5.2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, ¿sí? Yeshua Adonai. Y este es Yeshua, ¿sí? Jesús. Así que volvemos a Mateo capítulo 2. Y esto dice de Belén, ¿sí? Bueno, vamos a Mateo 2.7. Dice, entonces Herodes llamó en secreto a los magos e indagó, ¿sí?, investigó, quiere decir esto, de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Bien, ¿por qué es importante saber esto? Porque ya hacía un tiempo que había aparecido la estrella, ya hacía un tiempo que los magos se estaban trasladando, ¿sí?, detrás de esta estrella. Entonces, por eso Herodes indagó, porque habían pasado aproximadamente 2 años. Vamos a ver que sobre lo que indagó Herodes, él mandó a hacer, ¿sí?, su voluntad, que vamos a ver más adelante cuál es, que es algo muy terrible, porque Herodes no tenía compasión, ¿sí?, de las vidas de los niños. Así que por eso es muy importante que oremos por nuestros niños, que le pidamos a Dios por ellos para que los guarde, porque ellos siempre han sido muy atacados. Y vamos a Mateo 2.8, dice, y enviándolos a Belén, si les dijo que debían ir a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, o sea, averigüenme cuál es el niño. Y cuando le hallareis, o sea, cuando lo hallen, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore, ¿sí? Y acá vemos que él miente, que en su corazón no estaba el ir a adorar al Mesías. Así que bueno, en el 2.9 de Mateo dice, ellos habiendo oído al rey, o sea Herodes, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Bien, esta estrella que ellos venían siguiendo es seguramente algo sobrenatural, no es algo natural, porque generalmente las estrellas que se mueven son fugaces y pasan o se trasladan rápidamente, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojo no las vemos más. Entonces vemos que era una señal en el cielo puesta por Dios para que estos sabios llegaran al lugar donde estaba el Mesías. Dice, hasta que llegando
se detuvo, ¿sí? Vemos que acá se detiene, entonces vemos que es una señal sobrenatural en el cielo. Dice, sobre donde estaba el niño, ¿ve? Ya había nacido el niño. En Mateo 2:10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vemos que acá dice que ya el niño estaba en la casa, que no seguía en el pesebre. Entonces ya ha pasado un tiempo desde el pesebre hasta que llegaron estos sabios, estos magos, estos magistrados a la casa, ¿sí? Ya había pasado un tiempo. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, o sea, con Miriam, en hebreo es Miriam, y postrándose, por si te queda la duda de que es Miriam, vamos a buscar acá, y al entrar, ¿sí? Vieron al niño con Miriam, ese es el nombre correcto de María, ¿sí? En hebreo es Miriam, ¿sí? Ves acá en el Mateo de Shentop, el Mateo hebreo dice Miriam también. En la edición del nombre verdadero también dice Miriam. No es que lo estemos cambiando, sino que sale así, sino que la transliteración a nuestro idioma ha hecho que le coloquen María. Acá. Bueno, sigamos, dice, con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Bien, ¿qué simbolismo tienen estos presentes? Bueno, lo vamos a hablar ahora. Primero, antes que nada, todo el mundo dice que fueron 3 reyes magos. Seguramente lo dicen porque fueron 3 los regalos que recibió el niño. Pero bueno, podrían haber sido 2 estos reyes, estos sabios, o podrían haber sido 4, o podrían haber sido 10. Quién sabe, porque la Biblia no dice específicamente que fueron 3, así que es para ponerlo en duda. Lo que sí dice que fueron 3 regalos, ¿sí? Aquí vemos, el primero es el oro, el segundo es el incienso y el tercero es la mirra, ¿sí? Bien, vamos a ver el simbolismo del oro, ¿sí? El oro era un regalo que se le llevaba a los reyes, y recordemos que Yeshua, Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que por lo tanto es un regalo asertivo, porque le están haciendo un regalo al Rey de Reyes. El segundo es el incienso, y era un regalo para un sacerdote, porque los sacerdotes, ¿sí?, utilizaban incienso, ¿sí?, en el templo, para cuando ofrecían incienso al Señor. Sí, bueno, ¿qué es el incienso ahora para el pueblo de Dios? Bueno, nuestras oraciones dice que son como incienso delante de Dios. ¿Y qué tiene de lindo el incienso? Bueno, cuando entras en un lugar donde hay incienso, y en el caso de este incienso, sí, que era un incienso especial, se percibe, sí, un aroma muy agradable, y habla de la comunión con ese lugar, y habla de lo que se está haciendo en ese lugar. En el caso de los sacerdotes, cuando ofrecían incienso al Señor Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, ¿sí?, era un momento muy, pero muy espiritual y muy especial, ¿sí? Así que bueno, están nombrando de alguna manera a este niño que están haciendo, o que ha nacido ya, lo están nombrando como un sacerdote, y la Biblia dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la mirra la utilizaban para embalsamar, sí, los cuerpos. ¿Y qué tiene que ver esto con el Mesías? ¿Qué tiene que ver esto con el niño que nació? Bueno, recordemos que Yeshua, Jesús, murió y resucitó, sí, por todos nosotros, sí. Así que bueno, en algún momento a él lo ungen con este perfume, lo ungen con mirra. Vamos a ver más adelante en el Evangelio. Y este es el tercer regalo que le ofrecen estos sabios del Oriente, ¿sí? Todo regalo que él recibe en ese momento es con un propósito y tiene un simbolismo, ¿sí? Como vemos, la mirra fue utilizada para embalsamar, ¿sí?, su cuerpo. Recordemos que él murió
y resucitó al tercer día. Así que tiene que ver con eso. Para eso fue el regalo. El incienso, bueno, tiene que ver con que él es sacerdote según el orden de Melquisedec, y el oro tiene que ver con que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Adonai, ¿sí? Nuestro Señor, nuestro dueño, ¿sí? Bien, vamos a Mateo 2:12, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, aquí vemos que Dios a través de los sueños le revela que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, otra vez en sueños, a José. Y la vez pasada dijimos que los sueños, cuando son de Dios, cuando provienen de Dios, cuando un ángel proviene de Dios, ángel, un mensajero, proviene de Dios, en sueño, sí, lo que nos va a hacer soñar es algo que no contradice las Escrituras. En el caso de que soñemos algo y pensemos que viene o proviene de parte de Dios, pero contradice las Escrituras, no proviene de parte de Dios. Que quede claro, si es de Dios, va a ser si bajo la voluntad de Dios, o sea que no va a contradecir la Escritura, ¿sí? Porque la Escritura es fiel y verdadera y está por encima de todos, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, ¿sí? Así que bueno, dice, apareció en sueño a José, ¿sí? Al padre de Yeshua, de Jesús, a Joseph. Bien, y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Bien, en el pasado sucedió que un muchacho que fue vendido por sus hermanos, llamado José, terminó viviendo en Egipto, ¿sí? Él formaba parte de las 12 tribus de Israel, y estas 12 tribus eran un pueblo llamado Israel, ¿sí? Los descendientes de Jacob fueron llevados a Egipto, fueron a Egipto a vivir, ya que José, el soñador de sueños, estaba ahí, y cuando vino una gran hambruna, ¿sí? Ellos fueron a vivir a ese lugar, ¿sí? Fueron llevados por José, que era el segundo al mando después de Faraón, en Egipto. Bueno, la historia simbólicamente de alguna forma se repite. Un hombre llamado José, en este caso el papá de Yeshua, lo lleva a su hijo a Egipto. Entonces vemos que acá Jesús, desde niño ya, vemos que está siguiendo los pasos de Israel. ¿Por qué está siguiendo los pasos de Israel? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, para que veamos que Él estaba a nuestra altura, siendo el Hijo de Dios, y vive en la eternidad, ¿sí? Él estuvo a nuestra altura y a la altura de su pueblo, ¿sí? Él vino a salvar a su pueblo, por lo tanto Él se puso en el lugar nuestro en todo momento. Dios permitió que Él estuviese en el lugar nuestro en todo momento, en el lugar del pueblo en todo momento, ¿sí? Entonces, bueno, allí huyó a Egipto, dice, y que le dijo al ángel, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, ¿sí? Aquí vemos que se sentía amenazado Herodes y lo buscaba para matar, ¿sí? En el 2:14 de Mateo dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. En Mateo 2:15 dice, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Acá vemos que Herodes el Grande muere. Un detallito que me quedó por contar es que este Herodes el Grande, le decían el Grande porque era un gran arquitecto y construía edificios grandísimos, enormes y llenos, sí, de riquezas. Así que bueno, le decían el Grande por esas cosas. Hay comentarios que dicen que Herodes tenía un complejo de inferioridad porque su estatura era baja, ¿sí? Así que bueno, es probable por eso que él construía o realizaba grandes construcciones. Sigamos, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor, o sea, en la palabra, ya estaba escrito, por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos, y vemos que acá sí, Dios lo dijo, a quien llamó de Egipto el Señor, a quien llamó fuera, a la iglesia, ¿sí? A los llamados fuera. Eclesia significa llamado fuera, y a quien llamó fuera, a su pueblo. Bueno,
como Yeshua, Jesús, está siguiendo los pasos en su vida por voluntad de Dios, está haciendo lo que Dios en su infinita sabiduría quería, ¿sí? Es ser llamado desde Egipto también. Por eso dice: Egipto, llame a mi hijo. A Israel, al pueblo, Dios le llama su hijo, y a Yeshua Dios le llama su hijo. Pero en el caso de Yeshua es el unigénito de Dios, el unigénito del Padre, ¿sí? Así que bueno, Dios lo hizo para que todos pudiésemos ver que el Mesías viene, ¿sí?, a hacer la voluntad de Dios, y la cumple a través de José, la cumple para que nosotros podamos entender que Dios tiene todo bajo su control, y en la niñez Dios llama a su hijo de Egipto, así como lo llamó de Egipto al pueblo, lo llama a Jesús de Egipto, ¿sí? Lo saca, lo llama afuera. Bien, Mateo 2:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, ¿sí?, y mandó a matar, y acá tenemos que tener en cuenta esto, a todos los niños menores de 2 años, que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido, o sea, que había investigado él de los magos. Él investigó y más o menos la cuenta le dio que el niño aproximadamente podía llegar a tener 2 años. Entonces, de 2 años hacia abajo mandó a matar a los niños, ¿sí? Así que aproximadamente a los 2 años de edad han llegado estos magos del oriente, estos sabios del oriente, a la casa donde estaba el Mesías. En Mateo 2:17 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, Mateo 2:18, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso es lo que hablábamos más temprano con respecto a los niños. Debemos orar mucho porque han sufrido y han padecido mucho los niños por causa de gobernantes como como Herodes, que no les importa la vida así de los niños. Así que debemos orar y pedirle al Señor que siempre les guarde. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros descendientes e instruyámonos en la palabra de Dios, porque es lo que les dará vida y vida en abundancia, ¿sí? Así que bueno, Ramá es una ciudad y queda a las afueras de, ¿sí?, acá Ramá, las afueras de Belén. Y bueno, aquí es una expresión que dice que Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, sí, porque cuando fueron llevados cautivos, ellos pasaron, sí, por donde estaba la tumba, ¿sí?, donde estaba sepultada Raquel, pasó el pueblo de Judá, sí, por ahí, sí, y la expresión es que llora porque pasan por ahí, es como si ella les viese y llorara. Bueno, de igual modo, con la muerte de estos niños hay una gran lamentación, un lloro y un gemido. Bien, sigamos. Pero después de muerto Herodes, si muere Herodes el Grande, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Y en el 2:20 diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Sí? Dios le protegió y le guardó en ese lugar hasta que murieron aquellos que querían que el Mesías, el niño, muriese. En Mateo 2:21 dice: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Sí? Volvió a la tierra de Israel. Y en Mateo 2:22 dice: pero oyendo que Arquelao, ¿sí?, ya no estaba Herodes, pero estaba Arquelao, que reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre. Vemos que este Arquelao es otro Herodes, ¿sí?, porque Herodes era un título. Reinaba en el lugar de su padre, Herodes, o sea, el Grande. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, una vez más, por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y de acá vemos que Yeshua, Jesús, vivió un tiempo en Galilea. Por eso le dicen el hombre de Galilea. ¿Sí? Hay una canción que dice: el hombre de Galilea va pasando, va. Bueno, dice así. Bueno, justamente por eso es la canción, porque él vivió un tiempo en Galilea. Y en Mateo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que iba a ser llamado Nazareno. ¿Sí? Y esto sale en
Isaías 11.1. Bien, ¿por qué Netzer? ¿Sí? ¿Por qué Netzer? Netzer. ¿Sí? ¿Por qué Netzer? Sí, porque esta palabrita le fue dada a esa ciudad porque es un lugar donde hay muchos árboles y estos árboles tienen retoños. Entonces vamos a definir qué es un retoño. Es un nombre masculino y quiere decir tallo nuevo que brota de un árbol o de una planta. Un retoño de olivo, rebrote o vástagos. Y simbólicamente es un hijo, especialmente cuando tiene edad corta. Así que bueno, se cumple lo que está escrito en Isaías 11.1. Vamos a Isaías 11.1. Volvamos a Reina Valera 1960. Isaías 11.1. Dice: y saldrá una vara, o sea un retoño, del tronco de Isaí. ¿Sí? Vemos que del tronco de un árbol salía una varita, ¿sí? Y un vástago, y retoñará de sus raíces, ¿sí? Y en el 11.2 dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Así que sabes o quieres saber o quieres aprender conmigo quién es Isaí. Isaí es el padre del rey David. En la genealogía de Mateo 1, sí, déjame que lo busque. Mateo, vamos aquí, Mateo 1.6 lo nombra Isaí, ¿sí? Para que entendamos a Mateo, ¿sí? Vamos aquí, Mateo 1.6, para que entendamos a Mateo también porque escribe todas estas cosas, ¿sí? Dice: Isaí engendró al rey David, del tronco de Isaí, ¿sí? Nacerá un retoño, ¿sí? Y sobre él estará el espíritu del Señor. Volviendo a Isaías 11.1, vamos a volver a leer ya para terminar. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿sí? Y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11.2 dice: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En el 11.3 de Isaías dice: y le hará entender diligente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y en el 11.4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que bueno, vemos aquí el reinado justo del Mesías, tal cual dice este título. Así que bueno, te pido que me acompañes a orar. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por este momento tan hermoso. Te pido, Señor, por aquellas personas, Señor, que me han estado escuchando, que han estado escuchando tu palabra y compartiendo conmigo. Señor, te pido, Señor, que los guardes, que nos guardes. Te pido, Señor, por todos los niños, Dios amado, que tú los bendigas, Señor, que los guardes, Señor, de toda mala decisión, Señor, de hombre. Te pido, Señor, que los tengas en tu gloria, Señor. Protege, Señor, a los niños de cada familia, Señor, que están escuchando, Señor, este video, que están viendo esta palabra. Señor, pon tu espíritu, Señor, tu presencia, Señor, tu gloria, Señor, tu poder, Señor, sobre sus vidas. Señor, pon tu grandeza, Señor, sobre la vida de cada niño, Señor. Dios, trae convicción, Señor, de pecados, Señor, sobre las vidas. Perdona nuestros pecados y líbranos del mal. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, hasta la próxima y nos encontramos en Mateo capítulo 3. Que Dios te bendiga.